Lunes 9 de abril del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral. Aquí empezamos. Informe de Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal para el expresidente Rafael Correa y varios exministros. Esto en relación al examen especial de legalidad, fuentes y usos de la deuda pública durante el periodo de enero 2012-mayo 2017. De Auditoría de Deuda Pública y Finanzas. El informe final de Contraloría a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa determinó que el expresidente Rafael Correa y sus exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera tendrían indicios de responsabilidad penal y administrativa con multa y destitución por la expedición del decreto 1218, mismo que habría permitido una metodología de cálculo deuda PIB no prevista en la ley. Lo que posibilitó contratar deuda sin la aprobación de la Asamblea ni el plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que prevé el COPRAFIP. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Correa se pronunció sobre este tema, señalando que lo responsabilizan penalmente por haber dicho que se mida la deuda de acuerdo al manual del Fondo Monetario Internacional. Este criterio no es compartido por el veedor del proceso de la deuda, Eduardo Valencia, al señalar que lo que diga el Fondo Monetario Internacional no es vinculante. Las disposiciones del Código de las Finanzas Públicas y su reglamento establecían con claridad meridiana de que había que incluir toda la deuda pública completa. El Fondo Monetario no nos puede obligar, así tuviese razón, que no la tiene por lo que acabo de explicar. Las operaciones de venta anticipada de petróleo también ingresaron a este examen especial. Se aduce que estas no ingresaron en los rubros de deuda. No fueron consideradas como deuda a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado no solamente con crudo, sino también en efectivo. Sobre Petroecuador, el examen especial detalla que se gestionó sin ser de su competencia líneas de crédito. Por lo tanto, también existirían sanciones. Con multa y con destitución para los ministros de Economía y Finanzas, ministros de Hidrocarburos, miembros del directorio de EP Petroecuador, representante del SEMPLADES, gerentes, secretarios de Financiamiento Público, actuantes durante el periodo. En entrevista con una radio nacional, el exmandatario Rafael Correa afirmó que se está tratando de engañar a la gente, pues de ninguna manera se habría sobrepasado el techo de la deuda pública. Según él, esta se encontraría por debajo del 40%. Sin embargo, la veeduría que realizó el examen especial sobre la deuda afirma lo contrario. Sabemos perfectamente bien que está muy por encima del 40% del Producto Interno Bruto y con problemas derivados como por ejemplo que no está contabilizada la deuda derivada de los contratos de preventa petroleros, tampoco la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A las observaciones presentadas en el informe de Contraloría se presentan recomendaciones de obligatorio cumplimiento, entre ellas la derogación del decreto 1218. Que en el procesamiento cumple paso de etapa sí, pero son obligatorias. La declaratoria de secreta y reservada la documentación relacionada con estas operaciones de endeudamiento y la inexistencia de un archivo íntegro de estas se suman a las observaciones presentadas en este informe, informó Javier Rosero. Mientras que el asambleísta Doris Solís considera como persecución política el informe de Contraloría sobre el manejo de la deuda pública. Por su parte, Luis Fernando Torres solicita al fiscal que tome acción en el caso. Temas que van a debatirse tanto en el plano técnico como en el plano político, pues lamentablemente creemos que es una persecución de carácter político antes que algo sustentado técnicamente. Hay los estudios de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, que sustentan claramente el porcentaje de endeudamiento, las decisiones que se tomaron, y creemos que es sobre la base de estos argumentos técnicos que tiene que solventarse esta temática que lamentablemente está en el terreno político. En el informe de la Contraloría General del Estado siempre hubo una serie de líneas forzadas y oscuras en la contratación de la deuda externa. Es que la desesperación por conseguir fondos que le permitieran al Estado mantener una política populista llevó a que se desborde la ley. Incurrieron en muchísimos errores quienes fueron ministros y la Contraloría ha detectado que inclusive el expresidente de la República tendría responsabilidades presuntivas de índole penal. Pero al final
después de lo que ha dicho la Contraloría General del Estado, será el fiscal general de la Nación el que active el proceso. Así es, el ministro del Interior, César Navas, afirmó que no existen negociaciones para la liberación del equipo periodístico secuestrado desde el pasado 26 de marzo en la frontera con Colombia. Dijo que se ha establecido un proceso técnico para el efecto y que se han planteado 4 escenarios. El ministro del Interior, César Navas, fue enfático. En un conversatorio frente a la prensa extranjera, aseguró que no hay un proceso de negociación para la liberación del grupo periodístico secuestrado desde el pasado 26 de marzo en la frontera norte del país. Yo le puedo decir, no estamos en ningún proceso de negociación. Y que se han planteado 4 escenarios. Pues han abierto un sinnúmero de escenarios, hay 4 escenarios, no se los podemos decir cuáles son esos 4 escenarios, pero lo que yo sí le puedo afirmar es la voluntad del gobierno nacional, de nuestro presidente, que nos ha dado la disposición directa de que se agoten todas las instancias para que nuestros 3 conciudadanos retornen y retornen bien a sus hogares. Por su parte, el comandante de la policía, Ramiro Mantilla, afirmó que lo que sí hay es un proceso técnico policial y explicó en qué consiste. Lo que se hace es seguir los secuestros para precautelar la vida de los periodistas en este caso, y también se coordina mucho con la familia, porque la familia mucho tiene que ver en cada una de las decisiones que se tome a futuro. Inmediatamente la UNACE, como unidad técnica en la liberación de secuestrados, empieza a realizar sus actividades que no las podemos socializar mucho. Detalló que los controles policiales y militares se han ubicado a 1 kilómetro de la frontera norte con el objetivo de bajar la tensión. Si nosotros tenemos presencia ahí, podemos afectar la seguridad y la integridad de los 3 periodistas, ¿ya? Entonces, de eso quiero que comprendan bien, porque no es porque no queramos entrar, sino que es como prioridad mantenerles con vida. En la cita, Navas también se refirió a la intervención de organizaciones en el proceso de liberación de Javier, Efraín y Paul, que es uno de los pedidos que han señalado organizaciones sociales e incluso los familiares de los secuestrados. De las organizaciones que se quieran sumar en positivo a esto, pero también va a haber un análisis de quién o qué institución es la más adecuada de poder apoyar esta gestión en el momento que sea requerido. En Quito informó Andrea Orbe. Y estas declaraciones del ministro César Navas causaron sorpresa en los familiares de los comunicadores secuestrados en Mataje. Ellos exigen al gobierno un pronunciamiento claro sobre la situación de sus seres queridos y el planteamiento de una solución eficaz. Fue un balde de agua fría para las 3 familias al enterarse que no hay un proceso de negociación para rescatar a sus seres queridos secuestrados por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC hace 2 semanas. Como ustedes y pues a nosotros como familiares nos ha dejado tiesos, quietos, indignados es la palabra. Alejandro Ortega, hermano del periodista Javier Ortega, uno de los rehenes, asegura que la información que el gobierno les dio señalaba que existía un proceso de negociación. Ahora hay más preguntas que respuestas, y estas serán planteadas mañana en una reunión con el presidente Lenín Moreno. Para que él pues como jefe de Estado nos sepa responder de la mejor manera y pues para ver qué procesos van a manejar para la negociación. Pero frente a la situación ambigua, no descartan buscar ayuda internacional. Las 3 familias estamos haciendo procesos legales, estamos haciendo cartas para acercarnos directamente a las autoridades colombianas para que también se pronuncien acerca de este caso. En tanto y con más fuerza, continuarán manifestándose públicamente para recordar al país que nos faltan 3 y los queremos de vuelta. Son 3 personas que están allá sin el apoyo, pues ventajosamente pues tenemos el apoyo de todos ustedes, la prensa, y también pues la gente que se está solidarizando poco a poco también por medio de las redes. Informó Carolina Basante. Parlamentarios andinos del Ecuador comparecieron ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Durante la sesión expusieron sus puntos de vista referentes a la seguridad en la frontera norte y exigieron el fortalecimiento de los acuerdos binacionales. Y dejamos para una
Después de un impasse entre algunos comisionados y la presidenta Doris Solís por la aprobación de la agenda de autoridades que deberían asistir a comparecer ante la mesa legislativa, expusieron sus razones sobre seguridad en la frontera norte los parlamentarios andinos. Es que el Parlamento pone a su disposición sus capacidades en este espacio que es el natural para nosotros a fin de contribuir y enfrentar la crisis originada en la frontera norte. Rosa Mireya Cárdenas además propuso una reunión con sus pares senadores del 20 de abril y que a través de la Cancillería se solicite una reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Este instrumento debe recoger los elementos e insumos necesarios, podamos enfrentar la crisis con un instrumento legal común entre los países de la región andina. De su parte, Fausto Cobo aseveró que la seguridad no es militar ni policial, sino política. Por esta razón señaló que no está de acuerdo con el Consejo Asesor de Seguridad Externo del Ejecutivo, porque según él, le resta institucionalidad a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dirán los ministros? ¿Qué dirán los militares del alto mando? Los policías del alto mando que pertenecen al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y yo formo otro consejo que tiene la misma finalidad que el institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros no lo sirven. Por otro lado, el comisionado Hugo Quiroz exigió que el Estado ecuatoriano brinde la asistencia total a los compatriotas residentes en la línea fronteriza con Colombia. Pamela Aguirre, la última comisionada en intervenir, propuso que los parlamentarios andinos sean invitados a todos los gabinetes binacionales. Esto debido a que este organismo elabora normativas que inciden en la comunidad andina. Se firmaron varios compromisos del gobierno del señor Lenín Moreno con el gobierno del señor Juan Manuel Santos. ¿En qué están esos compromisos? Al ser parlamentos debemos hacer un seguimiento fiscalizador a nivel nacional y a nivel regional. Saber qué pasa con esos compromisos. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional espera en los próximos días convocar a los ministros de Estado relacionados con la problemática de seguridad, informó Javier Rosero. Y atención, presunto hombre de confianza de alias Guacho fue detenido en la vía Santo Domingo Esmeraldas. El ecuatoriano Giovanni P. estaría vinculado al atentado en contra del comando policial en San Lorenzo. Horas atrás, mientras se movilizaba en un vehículo por la carretera Santo Domingo Esmeraldas, fue detenido Giovanni P., conocido con el alias de Amarillo, quien según la policía ecuatoriana estaría como el número 3 de la organización de Oliver Sinisterra, liderada por Walter Patricio Ariza Lavernaza, alias Guacho, disidente de las FARC, cuyo centro de operaciones es la línea de frontera entre Ecuador y Colombia. Es un trabajo netamente de inteligencia operativa antidelincuencial, utilizando fuentes humanas, fuentes tecnológicas. El trabajo interagencial de las unidades de inteligencia de la policía, con el apoyo táctico del GEMA y en coordinación con la Fiscalía, permitió la detención del ciudadano ecuatoriano, quien según las investigaciones supuestamente estaría relacionado directamente con el atentado con coche bomba al comando policial en San Lorenzo el pasado 27 de enero. Por el nivel jerárquico en la organización delictiva, estiman que se trata de un duro golpe a las filas del grupo armado organizado residual GAOR, cuyo líder es alias Guacho. Ya son 23 personas que han sido detenidas y que forman parte de esta organización. La Policía Nacional conoce de esta organización desde octubre. Giovanni P., alias Amarillo, cuenta con prisión preventiva, se lo investiga por el delito de terrorismo. Las autoridades policiales no descartan que esté vinculado a anteriores atentados registrados en Borbón, San Lorenzo y Viche, todo en la provincia de Esmeraldas. De las investigaciones, el ecuatoriano supuestamente habría formado parte de la guerrilla de las FARC, convirtiéndose luego de la firma de la paz en disidente de la guerrilla. Tenemos a nuestras mejores unidades de inteligencia en la frontera, así que estaremos listos. Supuestos colaboradores, milicianos, jefes que en territorio ecuatoriano deben caminar con cuidado. La ley les persigue. En Quito informó Iván Casamen. Ahora les contamos que familiares de Marcelo Muñoz, un hombre de 59 años de edad nacido en Ibarra, cuentan cómo en el año 2013 lo secuestraron. Desde entonces no se sabe nada de él. Solicitan respuesta a las autoridades pertinentes. Fue el secuestro de 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, Efraín, Javier y Paul, el que les hizo romper su silencio. Se trata de la familia Muñoz, quien reveló el que habría sido el secuestro de uno de sus integrantes, Marcelo. En Ibarra.
en Ibarra, en donde vivimos todos, y una mañana de un sábado, 1 de junio, irrumpieron el domicilio 5 personas, entre ellos una mujer, y se los llevaron. Según cuentan los familiares del secuestro, en primera instancia se habría tratado de la pareja, es decir, de Muñoz y su esposa. Ellos habrían sido trasladados en un vehículo hacia una zona selvática cercana a la frontera con Colombia. La mujer habría sido liberada, pero a cambio se le habría pedido conseguir una suma importante de dinero para liberar también a su esposo. Padre de familia de 3 hijos y el sustento de una familia. Sí, es un secuestro extorsivo. Los comunicados, solicitudes y varias cartas para poder recibir ayuda de las autoridades no han faltado. Queremos que las autoridades nos digan algo. Sabemos que por la policía que se ha hecho las investigaciones, nos han dicho que sí, están en proceso, pero hasta ahora no sabemos nada. A pesar de que dicen que seguramente guardar silencio mientras duraban las negociaciones fue oportuno, ahora ya no quieren callar. Y por ello han organizado varias acciones. Llegaron hasta el Palacio de Carondelet para el cambio de guardia y cada viernes a las 17 horas se realizan plantones en el obelisco de Ibarra. Dada su revelación, también nos han recibido autoridades. Es preciso entonces hacer público el hecho de que no son 3, sino son 4, precisamente que presentan las mismas características con las cuales hemos tenido que vivir como país frente al conflicto armado permanente en la hermana República de Colombia. Esperan que Marcelo regrese pronto a su hogar. En Quito informó Andrea Orbe. Ahora, en otro tema, tras la detención del exministro Iván Espinel, a quien se le investiga por el presunto delito de lavado de activos, el ex candidato presidencial Dalo Bucaram afirmó que el tiempo le dio la razón. De su lado, la coordinadora provincial de la Comisión Anticorrupción, Marta Roldós, precisó que las investigaciones deberían extenderse a otros procesos. Para Dalo Bucaram, la suerte del ex candidato a la presidencia y ex ministro de Inclusión Económica y Social era crónica de una detención anunciada. Que se cumplan con las investigaciones que tenían 3 años en cajones, reposando en cajones. Y la Fiscalía, ante nuestro pedido, lo que ha hecho es cumplir con su deber. La aprehensión de Iván Espinel se derivó de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico que identificó movimientos inusuales e injustificados. Lamento mucho el dolor de la familia del exministro, pero él tendrá que explicarle en este proceso de instrucción fiscal a la Fiscalía cómo ha hecho una fortuna tan grande en tan corta edad. Marta Roldós fue asambleísta constituyente y ahora coordinadora de la Comisión Anticorrupción. Cree que es un buen precedente, aunque añade, debería ser la punta del ovillo de otros procesos. Con un discurso que a quienes además defendemos los derechos humanos nos parecía atroz, de cortar las manos a los ladrones, mientras tanto el señor había robado a manos llenas. La Contraloría emitió 8 informes. Uno de ellos estableció además un presunto perjuicio al IES por $40 millones durante su gestión como director provincial, en los pagos efectuados a las clínicas privadas. Esta gente que no solamente nos ha saqueado, sino que ha jugado con nuestra salud y con nuestra vida y las de nuestros seres queridos, pasen un tiempo muy corto en la cárcel y luego vayan a disfrutar lo robado. Sobre aquello, la Fiscalía aún no ha convocado a la audiencia de formulación de cargos contra el también exdirector del Hospital del IES, en Durán, y ex aliado del oficialismo, en segunda vuelta, informó Jorge Escobar. Hernán Ulloa dejó la defensa del excontralor Carlos Poli, prófugo de la justicia ecuatoriana, quien es procesado por el presunto delito de concusión en el caso de Brecht. El abogado explicó su decisión ante la Corte Nacional de Justicia y señaló que Poli ya fue notificado. Con documentación en mano hasta la Corte Nacional de Justicia llegó Hernán Ulloa, quien hasta este lunes fungía como abogado de Carlos Poli, para exponer las razones de la decisión que lo llevaron a abandonar la defensa del excontralor. Mi hijo, el abogado Hernán Ulloa Ordóñez, está patrocinando una serie de denuncias penales y acciones constitucionales en contra del Consejo de la Judicatura. Esto ha creado un conflicto de intereses.
explicó que estas denuncias presentadas por su hijo en contra del Consejo de la Judicatura estarían afectando la defensa de Pollitt, de quien reiteró su inocencia, motivo por el cual abandona el caso. Ha sido evidente la actitud dolosa, fraudulenta, tanto de la Fiscalía General del Estado cuanto de los jueces que han intervenido en esta causa. Ulloa informó que Pollitt está al tanto de su decisión y que ya fue notificado. Indicó que no quedará en la indefensión, pues se reunirá con quien retome la defensa para el traspaso de la documentación. En estos días he conversado con él conoce de esta decisión, hemos analizado y está plenamente de acuerdo. El excontralor Pollitt está acusado por el presunto delito de concusión dentro del caso Odebrecht. Se lo investiga supuestamente por haber recibido cerca de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña para emitir informes favorables y desvanecer glosas. Este lunes se tenía prevista una nueva diligencia en este caso, sin embargo fue suspendida en razón de que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno solicitó diferirla debido a que enfrenta un juicio político en su contra. En Quito informó Adriana Rojas. Mediante decreto ejecutivo número 361, el presidente de la República, Lenín Moreno, nombró a Carlos Enrique Pérez García encargado del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y agradeció a Rubén Darío Barreno Ramos por los servicios prestados. Por otro lado, el primer mandatario, mediante decreto 362, aceptó la renuncia presentada por Carmen Irina Cabezas Rodríguez y designó a Isabel Maldonado Vasco como la titular de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa en el Comercio TV y al regresar, jugaba con la fe de las personas. El accionar de un falso sacerdote salió a la luz pública en operativo Impacto 125. Además, otro operativo deja como resultado la detención de una persona en Santo Domingo de los Sáchilas mientras intentaba trasladar presunta cocaína. Los detalles en breves minutos. Estamos de vuelta en el Comercio TV y como lo anunciamos, el accionar de un falso sacerdote salió a la luz pública en el operativo Impacto 125. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a no caer en las mentiras de sujetos inescrupulosos que juegan con la fe de las personas. La mentira era perfecta para engañar a las personas de buen corazón. Pegó logotipos de la supuesta fundación a la que representaba en varias partes de la camioneta en la que se movilizaba. Así el cuento que ayudaba a niños de la calle y adultos mayores era más creíble. Y los réditos a su bolsillo. Camuflar la identidad o realizar sus actividades ilícitas con un falso nombre. En el proceso investigativo, agentes de la Policía Judicial incluso encontraron videos de las visitas que hacía a las empresas donde solicitaba ayuda en nombre de la fundación. En la misma, el falso padre Mauricio fungía de subdirector. Hay empresas que les daban de 200 a 600, también $200 por cada contribución. Mientras el arzobispado de Quito emitió un certificado donde señala que Cristian Mauricio N. no consta como sacerdote de dicha jurisdicción eclesiástica, a la vez que exhortó a no dejarse engañar por estas personas que actúan movidas por intereses propios y no en función de la Iglesia Católica. Que no tiene la condición de sacerdote. En este caso todo era falso, la fundación tampoco existía. Estiman que con esta fachada empezó a operar desde el 2015 en varias ciudades del país como Quito, Ambato, Riobamba y Ibarra. Se hacía pasar que él tenía una fundación por el cual se captaba dinero. Las autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas del padre Mauricio, pongan la denuncia respectiva en el campo jurídico. Hablan de varios delitos, entre ellos estafa y usurpación de funciones. Haciéndose pasar como administrador de la Fundación Visión Esperanza de la Calle y Adulto Mayor. Al parecer utilizaba la palabra de Dios para lucro personal y de la supuesta organización que lideraba. En Quito informó Iván Casamen. Ya están identificados el presunto autor y supuestos cómplices de la agresión a un agente de la Comisión de Tránsito, ocurrida durante un operativo de control en la vía Crucita Puerto Viejo. El director ejecutivo de la CTE anunció el inicio de una demanda penal contra ellos. Enseguida los detalles.
seriamente afectada, física y emocionalmente, llegó la agente Angélica Martínez a esta unidad fiscal de Manabí para dar su testimonio de este repudiable hecho que se difundió en redes sociales cuando fue agredida por un conductor en la vía Crucita Puerto Viejo. Bueno, ante todo recuerdo a un señor que le digo agradecida que me ayudaron, que fueron los señores motociclistas, y la verdad que no quiero pensar en ese momento que fue muy trágico, que puso en riesgo mi vida. Yo lo único que pensaba era en procurar que ese señor conductor en ese estado no maneje y no ponga ni en riesgo ni su vida ni la vida de tantas personas con tantos accidentes que hay ahorita en la vía por personas irresponsables. Según información oficial, la cabo Martínez participaba en un operativo de control en la madrugada. Procede a tomar contacto con el conductor, realiza el procedimiento, lo siente con con aliento a alcohol, lo detiene, se baja, lo embargan en la patrulla y de una vez estando en la patrulla, aparentemente este mal ciudadano es rescatado por los otros 4 que hay en el vehículo. La cabo Martínez, en actitud valiente, corre al vehículo para intentar sacar las llaves. Y es ahí cuando el hombre arranca y la arrastra por casi 600 metros, como se observa en este video. Mi criterio particular es que aquí hay al menos un intento de femicidio. Hay un femicidio potencial, pero ya serán los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General del Estado, la que establezca cuál es el tipo penal que se va a investigar y que se va a imputar posteriormente. Pero que aquí hay un hecho delictivo, existe un hecho delictivo. En realidad yo también soy agente de tránsito, pero de pronto no sé si yo hubiera podido hacer lo que ella hizo. Yo en este momento me siento muy orgullosa de mi hermana. Gracias. Con esta denuncia penal se espera iniciar la búsqueda y dar con el paradero del supuesto autor y presuntos cómplices de esta agresión, para que reciban las sanciones debidas y dejar sentado un precedente. Informó Marcela Maquilón. En un operativo, la Policía Nacional detuvo un vehículo que transportaba paquetes. Lo que se presume sería cocaína. La sustancia estaba almacenada en una caleta y se detuvo una persona para las debidas investigaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo ayudó a levantar la estructura metálica del balde de esta camioneta, que era en realidad una caleta para traficar. Y con la colaboración de otras instituciones, en este caso bomberos, se procede a abrir este piso de la camioneta y se observa que en el interior se encontraban 13 paquetes de droga. Fueron elementos de la unidad antinarcóticos quienes detuvieron al vehículo sospechoso en un operativo de interdicción, cuando al parecer se dirigía al Cantón Pedernales. Ya una vez que se delegue la investigación se determinará de dónde salió, hacia quién iba dirigido y cuál era el fin último de esta droga. Tras realizar las pruebas respectivas al contenido de los 13 paquetes, estas dieron positivo para cocaína. Bueno, normalmente aquí el bloque que puede tener un kilo de cocaína fluctúa entre $1.500 y $2.000. Una persona fue detenida por este nuevo caso, en el que la oportuna labor policial impide que la droga llegue a las calles de nuestro país y el mundo. Estamos en la verificación. Usted sabe que recién se le detuvo y ahí estamos realmente iniciando el procedimiento para poner a orden de las autoridades. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Recorremos el país. En Chimborazo, un sujeto habría asesinado con un puñal a una mujer venezolana de 21 años de edad. El juez dictaminó orden de prisión preventiva y las autoridades investigan si se trataría de sicariato o robo de domicilio. Así es como reaccionó el hermano de la mujer de 21 años oriunda de Venezuela contra el presunto homicida, quien le habría apuñalado según la fiscalía a la altura del corazón. Al detenido le dictaminaron orden de prisión preventiva. Se dio la prisión preventiva, se formuló cargos contra este sospechoso y en este momento estamos ya en instrucción por ser un delito flagrante. Hasta el momento se manejan 2 hipótesis, una homicidio por robar un celular y otro venganza, un presunto sicariato.
Nos podrían dar a entender que se trataría de una posible venganza y por lo tanto un evidente sicariato. Formuló de robo con muerte, porque aparentemente el móvil hasta el momento se da que fue robo con muerte, ¿no? O sea, se le robó el celular y... Se investiga para determinar responsabilidades a terceros, ya que el hecho de sangre se produjo en un centro de diversión. Se permitió el ingreso de un arma blanca a dicho centro de diversión, por lo tanto estaríamos hablando incluso de también de un tipo de autoría al cual nosotros llamamos acción por omisión. El detenido fue trasladado hasta la ciudad de Riobamba. Mientras tanto, Fiscalía habría encontrado el arma homicida y otros elementos de convicción. Inclusive se allanó el domicilio y se le detuvo al supuesto sospechoso. Si se trata de sicariato, esperan dar con el paradero del autor intelectual del hecho de sangre. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En Loja se realizaron varias excavaciones para encontrar los restos de una menor desaparecida en el 2014. La persona que fue detenida por este caso confesó lo ocurrido. Autoridades no descartan más involucrados. En el año 2014, en la ciudad de Loja, el 22 de enero, desapareció María del Cisne Conde Guamán, de tan solo 7 años de edad. La menor se habría ido a hacer un mandado para su madre, pero nunca más volvió. Fiscalía, Policía Nacional y grupos especializados durante ese fin de semana realizaron varias excavaciones en el norte de la ciudad para poder encontrar con los restos de la menor. Una persona se encuentra detenida, quien habría confesado el delito. Ratificó que él era la persona que había participado en la desaparición posterior al delito sexual y homicidio. La búsqueda ha sido minuciosa pese a la dificultad para poder llegar hasta el lugar donde presuntamente habría sido enterrada. La Fiscalía arbitró conjuntamente con las policías, los agentes de la policía de la DINASED, algunas técnicas especiales de investigación con la finalidad de establecer en primer lugar su paradero. Este caso se suma a la red de pornografía infantil, pues en celulares decomisados de personas detenidas existían imágenes de María del Cisne Conde Guamán. Existieron 2 personas que mencionaron haber visto las fotografías de la niña María del Cisne C en los teléfonos celulares de uno de los procesados dentro de esta red. Las autoridades, por su parte, continuarán trabajando en la búsqueda de los restos de la menor y se pedirá la pena máxima y no se descarta más involucrados. Y en el hecho de establecer si es uno el participante o hay más de un participante. En Loja informó Marcela Constante Brito. El altercado entre venezolanos y ecuatorianos abre una serie de preguntas, entre ellas, ¿cómo afecta a los migrantes dejar su tierra, su familia y tratar de adaptarse a una cultura nueva? Según los expertos, el inconveniente sería la falta de visibilización de la situación de los extranjeros que llegan a nuestro país. Estas imágenes que usted pudo apreciar circularon días atrás por las redes sociales y corresponderían a una pelea entre ecuatorianos y venezolanos, quienes al parecer se disputaban el uso de una cancha de fútbol. Fue por falta de comunicación, unos estaban esperando la cancha para jugar, los otros no querían retirarse. La cancha en disputa estaría ubicada en el Parque Inglés al norte de Quito. Visitamos el lugar, pero nadie quiso referirse al tema. Tras cámaras únicamente mencionaban que no estarían de acuerdo con la actitud de ciertos venezolanos. O sea, no tienen esa humildad, esa chispa de venir y portarse, como quien dice, desde abajo para subir, sino que vienen de frente. Para la señora Glenda Cárdenas, una migrante ecuatoriana que vivió en Venezuela alrededor de 40 años y que retornó hace poco a Ecuador, mencionó que un migrante siempre debe ser humilde y agradecido con la tierra que lo acoge. Que tomaran ellos esa iniciativa de llevarse, o sea, de comportarse mejor y no haya rivalidad y no haya problema. Por otro lado, la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, rechazó este tipo de actos, mencionando que esto afecta a la relación entre países hermanos. Los prejuicios sabemos cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. Y en la medida que se exacerban los ánimos
y nos vemos como unos y otros, nos vemos como el otro, el diferente, podemos caer en errores, y los sentimientos nacionales ya han traído riesgos y peligros para la humanidad. Según la embajadora, la tolerancia es el punto de partida de toda convivencia y recuerda que entre 1980 y el 2000 muchos ecuatorianos viajaron a Venezuela por la buena economía y estabilidad que existía en el país. La cantidad de ecuatorianos que ha habido históricamente en Venezuela probablemente triplica la cifra de venezolanos que hay hoy día en Ecuador. Ecuador se ha convertido en un país de tránsito. Muchos de los migrantes se quedarían unos días o semanas para continuar con su viaje. Las comunidades migrantes, si bien es cierto que pueden traer algunas dificultades, también traen muchas oportunidades, ¿no? Por lo que realizó un llamado a sus coterráneos para mantener la paz y la tranquilidad. La importancia del agradecimiento, la importancia del afecto y la importancia de la tolerancia, de refrenar los impulsos. ¿Pero qué hay detrás de esta discusión? En un próximo informe le daremos a conocer cómo es la convivencia entre ecuatorianos que en la actualidad acogen a miles de migrantes venezolanos. Informó Patricia Aldaz. Y a partir del nuevo ciclo escolar, el uso de la falda en los establecimientos educativos a escala nacional será opcional. Esto conforme a un acuerdo suscrito por el Ministerio de Educación. Anaísa, ¿qué prefieres usar, falda o pantalón? Prefiero pantalón porque con la falda me da frío. Respuestas como la de esta pequeña recibieron las autoridades del Ministerio de Educación durante varios meses, mientras analizaban la posibilidad de establecer el uso de la falda en escuelas y colegios de escala nacional como algo opcional. El objetivo es establecer un ambiente cómodo para que los estudiantes puedan aprender. En el caso de las faldas, cuando nosotros bajamos o estamos en territorio, en las unidades educativas, veíamos cosas como las chicas que no podían hacer deporte o jugar porque estaban con falda. El acuerdo ministerial que trata este tema establece que la medida iniciará para el régimen costa a partir del 16 de abril, fecha de inicio de clases, y para la Sierra y Amazonía será a partir del próximo ciclo escolar. La idea es que ellos puedan elegir qué es lo que se ponen y respetando claramente los colores que pueden ser el uniforme y tener un uniforme, que eso es el diario de cada y lo pondrá cada unidad educativa. Los representantes del Ministerio de Educación señalaron que si bien la decisión no se tomó por los casos de vulneración de derechos detectados en varios planteles, la medida podría contribuir para evitar este tipo de lamentables hechos. La Subsecretaría del Buen Vivir, quien maneja esos temas, ellos también lo veían con muy buenos ojos y entiendo que también desde esta lógica. Aquellos establecimientos que incumplan con esta disposición serán sancionados con multas pecuniarias en el caso de planteles particulares y hasta la remoción de los cargos en colegios fiscales, fiscomisionales y municipales, informó Sofía Vintimilla. Retomamos el ámbito político. El expresidente de la Asamblea Nacional y actual legislador José Serrano rindió su versión sobre el audio de la conversación que mantuvo con el excontralor Pollitt. Serrano señaló que esta investigación es una persecución en su contra. A paso ligero llegó la tarde de este lunes José Serrano a la Fiscalía General del Estado. Rendir su versión le tomó menos de 30 minutos. Esta es una vil persecución de quien se desempeña como fiscal general de la Nación en este momento. Efectivamente, aquí hay una enemistad manifiesta y esto obviamente llama la atención. Además, aseguró que la supuesta persecución no es solamente en su contra. Se le pretende el día de hoy iniciar una persecución en contra de mi esposa y de mi familia. Y es que Serrano asegura que existen ciertas inconsistencias en el proceso, pues según sus palabras al finalizar la comparecencia, la fiscal a quien le rindió versión le aclaró que la investigación no es en su contra, sino en contra del policía que denunció fue obligado a elaborar el parte sobre la difusión del audio. Sin embargo, conocemos que al policía se le señaló, a él se le llamó como versionante, no como investigado. El audio en cuestión fue hecho público por el fiscal Bacamancheno, quien denunció un supuesto complot en su contra orquestado por Serrano y el excontralor Carlos Pollitt. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto
a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? El escándalo que se desató a raíz de esta difusión le costó a Serrano la presidencia de la Asamblea. Ahora el legislador asegura tener en su poder documentos que comprometerían al fiscal general Carlos Vaca Mancheno, informó Carolina Basante. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Al regresar les contamos conmoción por la difusión de videos donde se ve el fallecimiento de varios pacientes de un hospital en Siria por supuesto ataque químico, entre ellos menores de edad. Y en la India al menos 27 estudiantes de primaria, en su mayoría menores de 4 años, también murieron, pero en un accidente de tránsito. Trágicas noticias del mundo al regresar de la pausa. Con esto nos despedimos, amigos, recordándoles que nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya. Un buen inicio de semana para todos. Un abrazo grande.